tengo un perfil, digamos, o una base de diseñador o de arquitecto, pero creo que giro alrededor de un poco del diseño y la arquitectura. Me interesa como más lo transdisciplinar, entonces no estoy como, digamos, del todo ubicado en una sola, en una sola disciplina. Eh, Trabajo mucho con imagen en movimiento, con cine, con video, con sonido, pero sí que los temas que me interesan tienen distintas conexiones con la arquitectura, con la historia de la arquitectura o con ideas o conceptos que yo vinculo con la arquitectura. No necesariamente arquitectura en el sentido de algo material, también a partir de la idea de sistemas de ideas o representación. Eh, digamos, igual me ubico en ese campo, en un campo híbrido entre la arquitectura, la investigación, las artes audiovisuales, el cine, que yo creo que se pueden vincular y yo los vinculo a partir de lo que hago, que no, sí, no solo hago proyectos audiovisuales, también hago proyectos eh, en otros formatos, pero sí que el audiovisual es como un tema que me interesa bastante, el cine me interesa bastante. Y digamos, sí, sí, quizás me puedo definir un poco por ese híbrido, por ese campo intermedio entre esas dos disciplinas. Sí. Vengo de Lima, vengo de Perú, crecido ahí. Eh, me he ido de Lima ya hace unos 10 años, primero a Ámsterdam, Holanda. He estado 3 años ahí, estudié en Holanda artes, estudié arquitectura en Lima previamente y ahora en Madrid desde hace unos, sí, 9, 8 años igual, un poco más igual. Y me muevo mucho o siempre he estado como moviéndome mucho. Sí que Madrid es ahora y gradualmente se está convirtiendo en una suerte de sí, hogar sí, o punto de base, pero voy mucho, todavía estoy muy vinculado con Holanda. Mm, con Lima trato de ir como también a Lima por proyectos y cada vez más espero estar yendo, pero sí, bueno, ¿de dónde soy? Soy de Lima, todavía siempre seré de Lima. Y, pero sí es cierto que cada vez soy un poco de Madrid. ¿Y crees que hay alguna influencia de Lima o hay alguna marca de Lima que lleves a Sí, tu proyecto? bastantes. Por lo menos de mi generación, para lo bueno y para lo malo, sí que hay muchas cosas que veo que también son cosas que me interesan en mi trabajo, o las cosas que investigo, o las cosas a las que me acerco, o cuestiones políticas, o cuestiones sociales, o cuestiones culturales, que tengan alguna relación con algunas preguntas que yo siempre me he hecho, sí, preguntas abiertas, o, o preguntas bastante complejas sobre, sí, sobre Lima, sobre cosas con las que crecí, ¿no? La arquitectura tiene un papel en eso también, o trato de vincularlo mucho con eso, en cuestiones de Lima, ¿no? Eh, los últimos proyectos que están haciendo están vinculados bastante con Lima, desde aquí, de alguna manera. Y sí, sí, yo creo que hay como una huella bastante marcada de Lima. Sí, yo creo que, bueno, cuando los primeros años, cuando eres adolescente, cuando eres niño, hay cosas que te marcan y que se vuelven un poco lo que después vas a ir buscando, ¿no? O vas a ir tratando de resolver o vas a tratar de encontrar distintas formas o vínculos. Y sí que Lima y muchas, desde el clima, o los colores, o la luz, o la violencia, o los problemas económicos, sociales, ecológicos, todas las conexiones de la historia, el colonialismo, o sea, y podría seguir, pero son como todas cuestiones que no me imagino yo por lo menos me cuesta muchísimo, y eso fue uno de también los puntos más complejos, ¿no? De cómo posicionarte desde fuera, ¿no? Sin estar
sin estar vinculado directamente, pero digamos, teniendo ese peso tan grande de venir de Lima, haber crecido ahí, estar vinculado y ser siempre un extranjero donde quieras que estés. Porque también lo que pasa es eso, ¿no? Cuando te vas fuera, ya no eres ni un lado ni del otro, ¿no? Yo todavía no me siento del todo cómodo tratando temas totalmente sobre España, o siempre tiene que haber un vínculo con de donde vengo, o sí, de lo que me interesa, pero me pasa hasta con el acento, creo que nunca podría, creo que no, espero que no, pero bueno, es algo totalmente inconsciente, pero no puedes adoptarlo o asumirlo así de primera manera, ¿no? Siempre yo creo que tengo una resistencia bastante grande sobre eso, ¿no? Sobre olvidarme de dónde vengo y que es un vínculo carnal, ¿no? Es un vínculo... Yo creo que sí, más personas que no necesariamente son grandes nombres, creo. Puede haber sido, no sé, o cosas más casuales, o conversaciones, por ejemplo. Tener una conversación con alguien y que de pronto te cambia un poco todo el norte, ¿no? Y la brújula, o te hace verte a ti como que nunca habías visto para ese lado. Sí que me ha pasado en distintos momentos, no necesariamente con nombres grandes. También me ha pasado, me ha influenciado mucha gente que leo, mucha gente que veo, mucha gente que me ha transmitido algunas ideas. Pero también gente como anónima, o amigos, o gente cercana. De lo que, bueno, igual, por ejemplo, ahora te puedo hablar de últimamente quizás cosas que he estado, sí, o nombres que he estado viendo que me interesan por cosas que estoy ahora investigando. Bueno, Robert Smithson, por ejemplo, siempre ha estado como bastante presente. Un poco también porque trabaja, para mí, yo lo considero como, bueno, sí, es un artista de paisaje, es un artista bastante complejo, pero tiene una mirada alrededor de temas que a mí me interesaban, que pueden estar relacionados con alguna idea arquitectónica, con una idea de cómo entender la ciudad, cómo entender la relación entre la naturaleza y lo construido, que me parecían una mirada bien interesante. Hay un par de textos que como que me han marcado de él. Sí, por ejemplo, yo creo que Robert Smithson puede haber sido como un punto de quiebre. Y de ahí en cine, por ejemplo, igual me ha pasado, no tanto digamos, igual también es por el momento en que lo ves y el momento y cómo te genera un cambio, que yo creo que igual también fue marcado por el momento, que es bueno, cuando estaba estudiando en la universidad todavía existe la Filmoteca en el centro, pero creo que en ese momento tenía una mirada más independiente y sí que pasaban ciclos como muy interesantes. Y recuerdo haber pasado como, cuando estaba estudiando en la universidad, o hasta antes de la universidad, haber pasado como sesiones así largas en la Filmoteca, que a veces viva muy poca gente, y que esas sesiones como, o sea, que entendí muchas cosas de por qué me podía interesar el cine o la imagen en movimiento, desde muchas perspectivas, ¿no? O sea, como ver cosas muy vanguardistas, como muy unders, que llegaban a Lima a cuentagotas en ese momento, pre-internet, ¿no? Y que desde, no sé, Young Eustache, ver La Mamá y la Puta, que fue como, me interesaba mucho la Nouvelle Vague, y este personaje tan como oscuro, que hizo muy pocas películas, pero tenía una mirada súper interesante sobre ese momento. Bueno, y muchos más nombres, ¿no? Pero como que sí que me hizo descubrir como muchos lados. Pasolini, por ejemplo, ver de muy joven Pasolini, cuando estaba en el colegio, como que también puso un punto de quiebre, así como algo que normalmente no te podía interesar,
o no estabas acostumbrados a un cierto tiempo de ver, o sí, cierto tempo, ¿no? De películas más lentas o películas como más, digamos, densas, y que de pronto eso te cambiaba el chip, ¿no? De cómo la cámara puede centrarse en el rostro de alguien tanto tiempo, ¿no? Y ver que podía existir como otra forma de ver, otra forma de entender, otra forma de investigar. Que la cámara también puede ser un medio como para investigar, y eso es un poco lo que estoy trabajando, lo que trabajo también, porque otra parte de lo que hago es dar clases también. Pocas, pero trato también como eso, como complementarlo con un poco todo lo que me interesa. Pero bueno, volviendo a gente que marcó, sí, bueno, digamos, pues, ese momento puede ser el cine. Bueno, Robert Smithson, últimamente con esto, estoy pensando en arquitectura. Bueno, es un cliché, pero al haber vivido en Holanda, la figura siempre, recuerdo cuando estudiaba artes en Ámsterdam, haber ido a algunas conferencias en donde ahora doy clases y escuchar a Rem Koolhaas en las conferencias, y eso también, todas esas ideas o imágenes alrededor de esos bordes de la arquitectura, esos espacios como intermedios, también como me han marcado bastante, ¿no? Digamos, están esos nombres, pero también están conversaciones en un bar o conversaciones en la calle con alguien, con amigos, o gente que me interesa su trabajo, que también la he contactado, pero también me hago eso a veces, así como buscar a gente que me interesa su trabajo y conversar, como tratar de poner sobre la mesa ideas, y esas cosas también me han marcado, creo. En Rumicolca, en Cusco, que es la parte de la cantera de donde se sacaron o se tallaron muchas de las partes para construir Sacsayhuamán o Machu Picchu, o parte de las arquitecturas, ¿no? Incas. Digamos, que es un espacio, digamos, donde que no está estructurado, pero hay como una suerte de estructura, porque es una cantera. Y lo que es interesante es que está como semi-abandonado, que no es un espacio turístico, que es un espacio como de paso, que para llegar hay que llegar con alguien que sepa cómo llegar. Por ejemplo, ese espacio me interesó bastante. Eh, Otro espacio, ligándolos más a Lima, ¿no? Porque son suertes de arquitectura, ¿no? Que me interesó bastante y que también tengo un proyecto relacionado con eso, es la Huaca Catalina Huanca, que es este talud que está dentro de una minera y que en el medio está la Huaca, y que es como una especie de paisaje distópico donde está gradualmente desapareciendo la Huaca, y está alrededor de un pueblo joven con bastantes problemas económicos, y que un poco al lado de la carretera central, aparte, o muy cerca de la carretera central, cerca al penal, que no me acuerdo cómo se llama, pero donde estaba Fujimori. Digamos, es como también estas zonas de Lima donde ocurren tantas cosas juntas, ¿no? Que no sabes para dónde ver. Y eso es, bueno, digamos, esa intensidad de Lima es, creo que lo que es interesante, ¿no? Bueno, ahora un proyecto que estoy ahora terminando tiene que es una relación, digamos, una continuación sobre una investigación alrededor de la arquitectura moderna y su relación con la botánica. Y estoy trabajando a partir de los archivos del Jardín Botánico de Madrid sobre las primeras exposiciones que se hicieron a Perú, y ligando esto a unas visitas que he hecho en algunos lugares en Lima, por ejemplo Previ, relacionando las plantas que crecen en los espacios interiores de Previ. Y he hecho como una especie de ficción alrededor de un poco todas estas dos capas, y estoy trabajando alrededor de eso ahora. Digamos, tengo un primer borrador de esto, de grabado, y digamos, es un proyecto que lo tengo ahora como cocinando,
Y, y aparte de eso, bueno, estoy organizando, que es algo que me pasa allá, estoy organizando con mi chica, con Violeta, una exposición que es ahora en un mes, aquí en Madrid, que viene bastante gente de Lima también, que se llama Velar Piedras, con Jorge Villacorta, y, y que es una expo que un poco, donde convergen como muchas ideas, como es algo en común, en colectivo, ¿no? Convergen muchas ideas alrededor de cómo enfrentarse, ¿no?, a un espacio expositivo, cómo entender algo, cómo poder entender también una exposición como algo que es más orgánico, dinámico, donde como ocurren muchas capas. Entonces es un programa, es una expo, un espacio donde todo el tiempo van cambiando cosas, todo el tiempo se va generando como una especie de dinámica o un microorganismo que va un poco cuestionándose y recuestionándose en una semana, y donde se mezcla desde un programa audiovisual, un programa musical, todos híbridos de alguna manera, eh, una mesa redonda, un programa de conferencias, y también se hace un poco también viene de manera previa a lo que va a ser la Feria de Arco, un poco como una especie también de contrapropuesta, a partir también para poner en cuestión una serie de relaciones entre el mercado, entre cómo, ¿no?, cómo se utiliza la idea de vender, tratar de vender la idea como un país, como para insertarlo dentro de estas dinámicas de feria y de mercado, ¿no? Cuestionar un poco la idea de identidad, cuestionar un poco la idea de estas propias dinámicas, ¿no? Y, y básicamente si eso pasa en menos de un mes, y yo estoy ahora con esas dos cosas en la mesa ahora. Fue casual, fue algo casual, fue algo que no me lo imaginaba. Sí que fue algo como gradual también, porque al comienzo di una pequeña clase, me invitaron a dar una pequeña clase, después se repetía esa pequeña clase cada año, a mitad de año, donde tenía como libertad bastante para plantearla como quiera. Entonces un poco era una pequeña clase en Madrid, en una maestría, y después yo como me di cuenta de que me servía un poco dar esa clase porque me obligaba a mí a poner en la mesa todo el tiempo como ideas en las que estaba trabajando y actualizarlas. Y, y en un momento cuando descubrí que me interesaba, que me daba mucha curiosidad cómo podía seguir eso, propuse yo como un programa, una maestría más grande, y fue como algo gradual también, ir probando, ir viendo cómo funcionaba, ir viendo cómo se iba adaptando el programa, y encontrar, como proponer una especie de formato donde también esta idea que te comentaba hace un rato, ¿no?, de que de que puedes investigar a partir del audiovisual, de donde vengas, ¿no?, de cualquier disciplina, como se hace en la etnografía o en la antropología, ¿no?, donde el cine también y la fotografía tienen como un rol bastante importante para escribir o para estructurar ideas o para estructurar como una línea de investigación. Entonces, mi enfoque es ese, mi enfoque es cómo llevarlo al campo de la investigación de la arquitectura. Cómo tú, a partir de ciertas dinámicas o ciertas maneras de entender un poco, sin ser un profesional del audiovisual, cómo tú puedes generar teoría a partir del audiovisual. Ideas complejas que a veces no las puedes construir o no sabes cómo, o te cuesta, digamos, escribir, cómo se puede hacer a partir de la imagen, la relación entre la imagen y la escritura, entre el sonido y la imagen, y parte un poco así. Yo también siento que estoy aprendiendo todo el tiempo, porque no son ideas que totalmente las tengo, ni siquiera las aplico yo en mi trabajo del todo, porque son cosas que me parece como más una herramienta de investigación que más una herramienta de producción, una herramienta de investigación como para construir ideas. Entonces, y no tanto un producto final. Y entonces es algo que yo también todo el tiempo estoy poniendo sobre la mesa con mi propio trabajo, llevando ideas con las que estoy trabajando en ese momento, lecturas que tengo en ese momento, y siempre como inyectando
Y casi cuando me voy a dar clases no es que hago un parón de yo he estado trabajando esto, ahora voy a dar clases, sino es miren lo que tengo estas ideas, tengo este input, se los cuento, tengo estas preguntas, ¿ustedes qué preguntas tienen? Y se hace una especie a veces se genera, depende mucho de los grupos, depende mucho también del formato, pero trato de un poco inyectar ese momento en el que estoy cuando voy a dar clases.